Fuentes de las obligaciones en derecho romano. La fuente principal de las obligaciones es el contrato, entendido como el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. En la esencia de todo contrato habrá un pacto, por lo tanto es el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado, aunque no todo pacto va a convertirse siempre en un trato. Para que este simple acuerdo de voluntades tenga validez jurídica, es necesario que esté sancionado por el legislador mediante una acción determinada. Los elementos que integran a todo contrato pueden ser divididos en dos grupos esenciales. Tenemos de una parte a los grupos accidentales y a los grupos esenciales. Los sujetos son las partes que intervienen en un negocio jurídico que por regla general coinciden con los sujetos de la obligación. Podrá ser sujeto de contrato toda persona en goce de plena capacidad jurídica y que por disposición legal expresa no esté incapacitada para realizar un acto determinado. El consentimiento es la congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos, teniendo que existir por tanto una clara y lógica relación entre la voluntad de los sujetos y la declaración expresa de la misma. El consentimiento puede estar viciado por diferentes causas. Error. El error se puede definir como el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. Entre los errores de hecho están el error sobre la naturaleza del hecho, cuando ocurre que cada uno de los sujetos crea que está celebrando un contrato diferente, al ver cuál es la situación real, cada una de las partes recupera sus aportaciones y el negocio no procede. Error sobre la indicación del objeto. Si las dos partes no coinciden en su referencia sobre el objeto materia del contrato, este será nulo. Error sobre las calidades del objeto. Si el error es sobre calidades esenciales, se anulará el contrato, pero si es sobre calidades accesorias, el negocio subsiste. Error en cuanto a la calidad del objeto del contrato. Esta clase de error es subsanable y no anula el contrato. Error en la persona. Este se dará en aquellos casos en el que el contrato se celebra teniendo en cuenta determinadas cualidades de la otra parte. Al no darse las mismas, el contrato será nulo. Dolo. Es toda astucia o maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. La actio doli servía para reclamar el valor del daño. La excepción la tenía la víctima del dolo que hubiera sido demandada del cumplimiento de los deberes contraídos. En los casos previstos en el edicto, el pretor también podía otorgar en contra del dolo una integrum restituito. Intimidación. Es la manifestación en actos de violencia, ya sea física o moral, que traerán como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no exprese libremente su intención. La lesión es el hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte, diferenciándose del dolo en que no hay engaño alguno y de la intimidación debido a la circunstancia de que no existe ninguna violencia, aunque sí una presión indirecta que la está forzando a la otra parte a dar su consentimiento. El objeto de toda obligación es la realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos. Consiste en dar, hacer o prestar. Entre sus clasificaciones tenemos que debe ser el objeto lícito. Esto es lógico, puesto que si el derecho prohíbe las cosas ilícitas, no puede permitir las relaciones contractuales sobre algo viciado de ilicitud. Debe ser posible. A la posibilidad debemos entenderla tanto como física como jurídica. Debe ser apreciable en dinero. Será indispensable que el objeto sea apreciable en dinero, en virtud de que si el mismo perece por algún motivo, dependiendo de su naturaleza, tendrá que ser sustituida por una cantidad de dinero. El objeto debe ser claramente determinado, porque sólo de esa manera se estará en posibilidad de contraer obligaciones respecto a él. Se entiende por causa a la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Esta motivación debe ser confesable de acuerdo con la ley,
ya que podemos encontrarnos con negocios jurídicos clara y evidentemente legales en cuanto a su apariencia. En la forma, aquellos requisitos a que deben sujetarse a la relación contractual, en otras palabras, es el molde que configura cada contrato. Como consecuencia de esta forma, en caso de incumplimiento de las partes, surgirán medios probatorios para ellas. La condición. Dentro de los elementos accidentales tenemos a la condición, que es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si de tal organización incierta depende que entre en vigor un negocio jurídico, estaremos en presencia de una condición suspensiva. Pero si de esa condición depende la cancelación del negocio jurídico, estaremos ante una condición de carácter resolutorio. Será potestativa cuando su realización dependa única de la voluntad de la persona que debe realizar, causal cuando su realización sea independiente de la voluntad del interesado, y va a ser mixta cuando su realización esté sujeta a la voluntad de las partes afectadas. Es un acontecimiento futuro de realización cierta. El término depende de la entrada en vigor o cancelación de los efectos de un negocio jurídico. El modo o carga es un gravamen impuesto a una persona en un acto de liberalidad, en una donación, un legado o una manumisión. El beneficiario de la liberalidad deberá realizar ciertas prestaciones en favor del bienhechor o de un tercero. Un ejemplo puede ser la obligación impuesta al donatario de construir un monumento en honor al donante. Entre las clasificaciones del contrato tenemos al contrato nominado, que será aquel que tiene nombre específico y particular confirmado por el derecho, por ejemplo, mutuo, depósito, compraventa, etc. Y tiene cada uno acciones específicas individualmente denominadas que los tutelan. Tenemos el contrato verbal, que se perfecciona por la formulación de determinadas palabras, por ejemplo, la stipulatio. El contrato escrito, que se perfecciona por el uso de la escritura. En este tipo de contratos se van a distinguir entre dos épocas, en su forma arcaica, la nómina transcriptia, y posteriormente los sígrafos y quirógrafos. El contrato real se perfeccionará por la entrega de la cosa, por ejemplo, mutuo y depósito. En el contrato consensual es aquel cuyo perfeccionamiento depende única y exclusivamente del simple consentimiento de las partes. Entre el contrato de la buena fe será aquellos en los cuales se puedan interpretar la intención de las partes en atención al uso, la equidad o las especiales circunstancias de cada caso. En los contratos de estricto derecho son aquellos en los cuales deberemos ajustarnos a lo convenido expresamente, sin posibilidad alguna de interpretación. Entendemos por contrato unilateral que origina obligaciones para una sola de las partes. Por el contrario, será un contrato bilateral o sinalagmático cuando ambos contratantes quedan obligados recíprocamente el uno al otro. A su vez, estos contratos pueden estar divididos en sinalagmáticos perfectos e imperfectos. Son perfectos aquellos en los que ambas partes se obligan desde la celebración del contrato, y son imperfectos cuando una de las partes está obligada desde el principio y la obligación de la otra depende de una circunstancia posterior que puede llegar a existir o no. El contrato gratuito es aquel en el cual una de las partes procura a la otra una ventaja por la que no va a obtener ninguna remuneración. El contrato oneroso es el cual cada una de las partes se obliga a dar o hacer alguna cosa para beneficio de la otra de forma recíproca. Contratos verbis o verbales, que se perfeccionan mediante la pronunciación de determinadas palabras solemnes a través de las cuales las partes quedaban obligadas. Los contratos verbis son los siguientes: los negocios pers aes est libram, la diediotis, la promisio iurata liberti y la estipula. Este contrato trata, o en realidad una forma de llevar a cabo, diversos tipos de negocios jurídicos, que son los negocios per aes et libram, que es el mancipatio y el nexio, mediante la cual durante los primeros tiempos de Roma y con el
pronunciamiento de determinadas palabras solemnes, la utilización de una balanza, que era una libra, y de un pedazo de bronce, se efectuaba el negocio deseado por las partes. Dicho formalismo se realizaba en presencia de 5 testigos y de libri, pens, que sostenía a la balanza. La dictio dotis consiste en la promesa que efectúa un pater familias respecto de la dote que le entregará a su hija en el momento en que ésta contraiga matrimonio. El promisio iurata liberti es el por medio de que ella, el esclavo manumitivo, se comprometía a determinadas cosas hacia su antiguo amo. La stipulatio es el más importante de este grupo de contratos y tiene infinidad de aplicaciones, ya que su objeto podía ser prácticamente cualquier prestación, cubriendo por tanto la mayor parte de las necesidades contractuales de los romanos. Este es un contrato unilateral y de estricto derecho. Consiste en las promesas efectuadas por las partes sujetas a determinadas fórmulas y solemnidades, existiendo una congruencia entre la pregunta efectuada por uno de los sujetos y la respuesta dada por el otro, quedando así perfeccionado el contrato. Por ejemplo, una de las partes preguntaba: ¿prometes darme 2 monedas de plata el día primero de los idus de marzo? Y la otra respondía: sí te lo prometo, con lo cual quedaba formalizada la estipulación. Los contratos literis o escritos eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita. Los de nómina transcriptia son los más antiguos y eran aquellos que se consignaban en los libros de contabilidad del acreedor, no siendo menester que el deudor también los transcribiese. Los íngrafos y los quirógrafos son contratos más recientes y probablemente tienen su origen en el derecho griego. Los primeros, los íngrafos, se redactaban por partida doble, quedándose una copia en poder del acreedor, y los quirógrafos constaban de un solo ejemplar, que pertenecían en poder del acreedor. Después tenemos los contratos o reales, que estos contratos se perfeccionan mediante la entrega de la cosa, pues solo después de entregado el objeto, quien lo recibe queda obligado a restituirlo. Entre sus características tenemos que es mutuo, es un contrato